Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina Díaz Galván, soy alumna del tercer año de la carrera de Educación Primaria del Instituto 56. Yo voy a hablar del texto Cultura y Educación en la Colonia, que es un capítulo del libro que pasó en Argentina, de la autora Adriana Puigros, en el que nos habla acerca de lo que pasó en la cultura y en la educación a lo largo de la ocupación europea blanca en América. Este texto se va a dividir en tres momentos. En un primer momento nos habla sobre el clima cultural de la época, en donde plantea cómo era el contexto de Europa y cómo era el contexto de América, en donde dice que España era uno de los países más pobres en tecnología, en desarrollo, y que gracias a esta conquista, la llegada de Colón a América, se hicieron de riquezas para poder crecer económicamente. También plantea de que América no era un continente para conquistar en sí, ya que habían pueblos originarios antes de la llegada de Colón a América, y que estos pueblos ya tenían su cultura, su propio lenguaje, su religión, pero que todo esto fue silenciado. En un segundo momento nos va a hablar sobre cuáles fueron los motivos de esta derrota, de esta conquista de América, por lo que plantea un mito de un inca, que va al Cerro Hermoso y ve todo el oro y toda la plata que tiene, ¿no? Pero se pone a pensar que no tiene la tecnología suficiente como para poder trabajar y comercializarlo a gran escala. Se dice que este cerro tronó, es como que le habló y le dijo al Inca que todo ese oro y toda esa plata que habían ahí adentro no le pertenecía, sino más bien le pertenecía a los próximos que vinieran, ¿no? El mito corrió durante el tiempo, circulaba en el momento de la llegada de los españoles a América, y se había cumplido un siglo al que ellos lo llamaban Pachacuti, que es que cada 500 años se renovaba, cambiaba, es como que todo moría y volvía a nacer, y esto ocurrió precisamente justo en el momento de la llegada de los españoles a América. Otra cosa a la que hace referencia al texto es por qué los españoles tenían mayor tecnología que los americanos y económicamente estaban mejor. Ellos estaban más educados como para poder lograr esta conquista, ¿no? En un tercer momento, la autora plantea cuestiones culturales y de la colonia después de esta conquista, claramente, ¿no? Y estas cuestiones culturales están planteadas desde lo español, los cuales decían que ellos eran los capacitados para educar, ya que poseían el Evangelio, es decir, que tenían el saber para poder impartir en la sociedad. Esta parte pedagógica se encuentra dividida en tres posturas diferentes. La primera postura es de Gines, en donde los americanos se los consideraban inhumanos, se los consideraban animales que no poseían alma, por lo que se decía que no hacía falta que fueran educados, por lo que para ellos, al no tener alma, podían ser esclavizados, torturados, maltratados, y ellos a estas acciones no las consideraban pecados porque los consideraban inhumanos, ¿no? En una segunda postura se encuentra la postura de Francisco de Victoria, en la que él dice que los americanos son salvajes, pero que pueden ser educados, ¿no? Él dice que los americanos y los españoles pueden convivir libremente como un comercio, que pueden comerciar libremente, pero que solamente los españoles eran quienes, que al los españoles tener el Evangelio, eran quienes poseían el saber que era primordial para todos ellos, ¿no? En una tercera postura tenemos a Bartolomé de las Casas, quien lo llama los buenos salvajes. Él va a plantear que los americanos somos seres humanos, pero menos evolucionados a comparación de los españoles. En este planteo, Bartolomé de las Casas nos dice que podemos ser educados, pero que no hace falta que sea de una manera de dominación, porque en ese tiempo la educación era a través de la dominación. Decía que vos podías ser educado, pero que también tenías que ser dominado. Y el dominante claramente siempre iba a ser el europeo. Bartolomé de las Casas se basa en un mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo,
por lo que el prójimo serían los americanos, es por eso que lo toma como un humano, como un ser humano, como un otro, y es válido que seas educado, pero no de una manera dominante, sino que tiene que ser como una relación, a esta relación él la llamaba relación pedagógica. La autora Puigros va a dividir estos 400 años de dominación en 3 etapas. La primera etapa la plantea desde la conquista hasta 1545, que es el Concilio de Trento. Se dice que en esta primera etapa la educación es el instrumento más importante para la vinculación cultural entre los americanos y los españoles. Esta visión también estaba tapada por la explotación de las minas, por los saqueos de las minas y por la explotación y sobreexplotación de las personas, y muchas morían a causa de esto, ¿no? En una segunda etapa aparece desde 1545 hasta la caída de los jesuitas, que es en el año 1767. En esta segunda etapa se caracteriza por la imposición de la doctrina cristiana a gran escala. Aparecen y se crean escuelas y universidades, se comienzan a explotar más a los esclavos con las manos de obra, ¿no? En una tercera etapa comienza desde la caída de los jesuitas del año 1767 hasta la independencia de 1810, aunque sabemos que la independencia varió según los pueblos, ya que fueron independizándose en diferentes momentos. La característica de esta mano de obra fue diezmando, fue descendiendo a raíz de enfermedades que traían los europeos, por la explotación. A causa de esto, como dije anteriormente, hubieron muchas muertes debido al trabajo forzado y a las guerras. Esto provocó que disminuyera la cantidad de población que había. Durante esta etapa también se empezaron a traer africanos en un llamado triángulo. Los traían de América, iban desde España, iban hasta África, cazaban a los africanos, los traían a América y los hacían trabajar, los explotaban todo, y todo lo que explotaban lo distribuían a España y a otros países, se comercializaba, ¿no? Después aparecen estas instituciones que se ven muy marcadas en el proceso de las castas, que no estaban habilitadas, por así decirlo, para ser educados. No podían educarse ni ir a una institución, ya que era algo que tenía relegado y no podían hacerlo, ¿no? Las escuelas solo estaban hechas para hombres. En el final del texto habla de un caso en el que torturaron a Michikai en una plaza pública de Catamarca por el solo simple hecho de saber y leer, ¿no? Eso más o menos hablaba todo el texto. Después, respondiendo a 3 preguntas que tenemos que responder, que decía: ¿cómo relacionan los planteos del texto con la idea del otro que plantea Guevara y Darío Strasberg? Bueno, yo lo puedo relacionar con el texto de Puigros, en donde en una parte habla del otro, cuando aparece la idea del americano, que es un ser humano, y aparece el prójimo. Entonces ahí se puede ver que hay un otro, porque yo lo considero así, ¿no? Después la segunda pregunta dice: teniendo en cuenta los planteos de Burker, en el texto seleccionado por usted, ¿se enmarca en la historia tradicional o la nueva historia, y por qué? El texto que yo seleccioné de la autora Puigros lo relaciono con la historia tradicional, porque cuenta cómo fue la educación, pero más habla de la conquista de los españoles. No lo puedo comparar, como por ejemplo, con el texto de Argúmedo, que habla más específicamente de lo ocurrido dentro de las tribus, ¿no? Y la tercera pregunta dice: ¿aparece el racismo en el texto? ¿Dónde y cómo? Claramente el racismo aparece.
Lo podemos ver, por ejemplo, al final del texto, donde dice que no se le permite a las casas que sean educados. Ahí hay 100% de racismo. También se puede ver en todo el proceso de colonización de las conquistas, ¿no?